Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ruth? David? Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo va, Bien, Pastor? seguimos. Se los ve bien Vacunado, a los dos, ¿eh? Ah, por eso se lo ve. todo Muy correcto. bien, muy Perfecto. bien. Estamos recibiendo muchas preguntas de quienes nos miran a través de YouTube y eso está buenísimo, ¿no? Sí. Nos llegaron algunas preguntas, como por ejemplo, muy interesante, si es posible llegar a lograr acuerdos entre grupos de personas que piensan en forma opuesta o diferente. ¿Cuál es su mirada al respecto? ¿En qué, por ejemplo? En las diferentes tribus. No, bueno, vieron que hay tribus urbanas. Claro. Sí, sí. Claro. Y hay como, yo creo que últimamente cuesta llegar a acuerdos desde el lado tal vez político, Pastor. Empiezan las clases, no empiezan las clases, No me digas, si suspendemos. la televisión lo único que se ocupa es de eso. Todas las discusiones de los políticos. Me da la sensación que toda la sociedad necesita Sí. resolver en algún área esto de poder llegar a un acuerdo, ya sea en la familia, entre amigos, en lo laboral, en lo económico tal vez. Como dijo un gran estadista, es necesaria. Y se transformó hoy en una cuestión casi bisagra para todos, el llegar a acuerdos. Pero líos y desacuerdos hay en Estados Unidos, en Europa, se agarran, se dicen de todo. Eso es, podríamos decir que es normal. No es bueno, pero sucede en todos lados. Siempre existió y va a seguir existiendo. Claro, lo que ocurre es que en algunos países hay una cultura política más refinada, pero no menos inocente, ¿eh? Claro. Acá tal vez en la Argentina todavía estamos con el garrote, ¿viste? Como los picapiedras, que o sea, arreglamos los problemas a garrotazos. A mí me da la sensación que la sociedad siempre tiende, en sus opiniones, siempre tiende a polarizarse, ¿no? O blanco-negro, o de un equipo o del otro, o de este grupo político o del otro. Y eso hace más difícil poder llegar a acuerdos, porque al estar tan polarizado, sin opiniones intermedias, es como muy difícil llegar a acuerdos. Bueno, ahí habría que preguntarse si la sociedad está polarizada o la polarizan a la sociedad. Porque tal vez el mensaje, así bruto, digamos, ese mensaje agresivo, es porque ya han estudiado y han definido que para mantener el bando favorable es necesario hablarle de esa manera. Y al otro bando, que es tal vez más tranquilo, más reflexivo, es necesario hablarle de esa otra manera. Entonces ahí se daría que es inverso, que los líderes promueven eso, Claro. para que uno se identifiquen con los vamos a reventar y los otros digan, como dicen, acá le vamos a regalar un clavel. Son formas. Es como una manera de promover que la gente se defina y que de alguna manera acompañe con más fervor una propuesta o la otra, ¿no? Sería algo así. Claro. Sí, y la verdad me parece sumamente interesante porque es lo que profundiza estas divisiones. O sea, o sos de esto o sos de aquello. O sea, Pero no hay pará, un punto medio. pasa en las iglesias también, ¿eh? Ah, bueno. Ah, claro. En las iglesias están los predicadores que predican de una manera, Sí. fuego, 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 poder, 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 milagro, milagro, milagro. Porque saben que hay una clase de gente que le gusta eso. Y hay otro que dice estudio, 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 estudio. Estudio de la Biblia, Sí, ¿no? sí. Entonces, También hay una simpatía y un interés. cada uno Claro. trata de mantener su grupo o tal vez una convicción de que eso es lo que hace falta. Y esos encuentros que usted cuenta que ocurre o esas diferencias dentro de las iglesias evangélicas, me imagino, ¿no?
¿Hay forma de resolverlo realmente? ¿Son muy intensas esas luchas de verdad o son cuestiones más superficiales? Me refiero, ¿son tan intensas como lo que ocurre en lo político, en el fútbol, o son más tranqui? Por lo que yo he podido ver, hay momentos y hay etapas y hay situaciones. Ahora estamos viviendo hace ya varios años una etapa tranquila dentro de las iglesias, ¿eh? No en la política, que es totalmente diferente. Pero en las iglesias hay como una calma, digamos, ¿no? Cada uno tiene sus ideas, sus interpretaciones, pero no hay muchos enfrentamientos. Pero yo he pasado diversas etapas de mi vida y he visto tiempos de muchos enfrentamientos, muchas discusiones, muchos desacuerdos y tiempos más tranquilos. En fin, depende qué es lo que surge, qué es lo que está pasando, qué líderes surgen, porque cuando hay líderes problemáticos, agresivos, también hay gente que tal vez no se expresa así, pero que adentro tiene esa materia de agresividad. Inconscientemente como que lo promueven. Y se con las plega a ese. Claro. Y por ahí surge un líder del otro lado que habla mucho de consagrarse, de orar, de meditar en la palabra. Y hay muchos que siempre les gustó eso y se pliegan a ese liderazgo. Bueno, ahí se forman discusiones, pero no son muy grandes porque con el tiempo se van desvaneciendo. Pastor, ¿la Biblia nos habla acerca de los acuerdos? Jesús lo dijo. Jesús dijo, ponte de acuerdo con tu adversario antes que te agarre el juez o que te lleven al juez. Claro. El juez te dé la condena y te lleven ahí y no salgas hasta que pague los últimos centavos. O estés hasta el fin de tu condena, quiere decir, ¿no? Así que es un mandamiento del Señor. Ponte de acuerdo. No es, si te parece, puedes ponerte de acuerdo. No, es un mandamiento. Si piensa como vos, ponete de acuerdo. No, ponete de acuerdo. Sí. Aceptalo. No, hay que ponerse de acuerdo con el que no piensa igual. Claro. Porque con el que piensa igual, no necesitamos ponernos de acuerdo. Es fácil. No sé, yo pienso en qué difícil es poder, pastor, ceder, porque ahí, evidentemente, para poder llegar a acuerdos en esas mediaciones, siempre una de las partes o las dos partes tienen que ceder de su lado. Si no, es imposible mediar o es imposible llegar a un acuerdo. No sé quién está dispuesto a ceder, ¿no? en esas luchas. Nadie. Eso, ¿Quién quiere perder? Es lo más difícil. Claro. Ahí tiene que actuar la espiritualidad, si es que tenemos algo de espiritualidad. Se tendría que manifestar en esos momentos. Claro, porque cuando todo está tranquilo somos todos santitos. Ahora, cuando se arma el batifondo, ahí surge otra que santito, los diablitos. Pero buen punto, claro. Empiezan a salir unos cuernitos. Ya no hay angelitos. Claro. Por ejemplo, se me ocurre personas espirituales como los discípulos o los apóstoles. Sí. Eran personas espirituales. Sí. ¿Y ellos cómo resolvían? Porque me imagino que ellos también tenían diferencias. Había tira y afloje. En presencia de Jesús. Y viste cuando promovieron que ¿quién es el más grande entre nosotros? Sí. Es como cuando a mí me preguntan, ¿vos a quién querés más? ¿A tu nieto o a tu nieta? Y yo le contesté, a ninguno de los dos. Porque, ¿cómo voy a decir? Claro, los quiero a todos. Seguro. Claro. Y esa pregunta le hicieron a Jesús. Señor Jesús, acá estamos todos tus siervos. ¿Y cuál es el más grande de nosotros? Querían, claro. El Señor le dio la respuesta. ¿Qué le dijo? El más grande tiene que servir. Y después
puso otra vez, en otra oportunidad, otro ejemplo. Miren, dice, yo estoy entre ustedes no como el Señor y como el dueño, sino como el siervo. Así ustedes tienen que estar. ¿Qué le quiso decir? Tienen que humillarse. Tienen que, digamos, en otra forma, perder para ganar. ¿Ganar qué? Ganar espiritualidad, ganar dominio propio. Porque el responder con ira, con brutalidad, digamos, son las pasiones en acción. El humillarse, el contenerse, representa lo contrario. Ir dominando las reacciones, y allí cuando nos calmamos puede trabajar la espiritualidad, el Espíritu de Dios. No sé, me parece algo extraordinario que en estos tiempos como los que vivimos, la fe, el Evangelio, lo que hace es promover en la sociedad el poder llegar a acuerdos. Sí. O de alguna manera le transmite el mandamiento de Jesús de que nos pongamos de acuerdo. No sé si hay otra área de la sociedad que se encargue de tratar de promover esos acuerdos, ¿no? Me parece que lo contrario, siempre... Son valores. Son valores. Sí. Digamos que en general las iglesias promueven eso, el acuerdo, el bajar los decibeles, en general es así. El tema es que no es solo decirlo, sino que también debemos no solo hablar, sino accionar. Por ejemplo, con nuestra gestualidad, con nuestras expresiones. Porque podemos decir, queremos que el pueblo argentino se una, queremos que haya acuerdo entre los argentinos para que al país le vaya mejor. Pero cuando viene de un bando lo abraza y lo recibe y lo invita a que pase. Y cuando viene del otro bando le da mano así ni lo mira. ¿Qué gestualidad hay ahí? Aunque las palabras son las mismas. Está demostrando... Pero la gestualidad... Entonces, ¿qué percibe la sociedad? Me habla de que haya acuerdo, que haya buenos modos, que tratemos de arreglar los problemas, pero parece que él está de un bando definido. ¿Y cómo? ¿No tiene que recibir a todos por igual? Entonces la gestualidad también es importante, no solo las palabras. En Argentina somos maestros en palabras, pero en gestos a veces nos quedamos cortos. Claro, y hay acciones que de repente alejan y no acercan. Entonces creo que se promueve todo eso, ¿no? Es un gran desafío. En las iglesias, ustedes saben lo que pasó en la iglesia de Antioquía, que llegaron unos judíos y dice... A ver, ustedes son todos creyentes, qué bien, pero si quieren entrar al cielo, si quieren ser salvos, se tienen que circuncidar y tienen que respetar la ley de Moisés. Y todos se miraron y dicen, ¿cómo? Si nosotros recibimos a Cristo y nadie nos dijo nada, ¿cómo? Y se armó una discusión ahí, dice, no pequeña, saltó Pablo que no era muy tranquilo. No era muy mansito, claro. Claro. Y dice, no, esto lo tenemos que aclarar porque acá ustedes me vienen a dividir la iglesia. Con esas palabras. Fueron a Jerusalén, la historia está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Muy linda. Y fueron a Jerusalén y contaron a todos los apóstoles y toda la congregación. Dice, mire, las iglesias están muy bien, estamos creciendo, mucha gente es bendecida, hay milagros, todo maravilloso. Pero hemos venido porque han salido de acá, de esta iglesia, de Jerusalén, y han ido allá a Antioquía, y les han dicho a los hermanos que se tienen que circuncidar si quieren entrar al cielo, si quieren ser salvos. Y tienen que respetar
la ley de Moisés. Y ahí empezaron a deliberar los apóstoles. Y dice que la congregación escuchaba. Está bueno eso cuando el pueblo se mantiene calmo, observando y escuchando. Porque dice así, escuchaban. Sí. Qué difícil en medio de un conflicto poder escuchar al otro. Eso me parece que es uno de los problemas más serios que hay al momento del... Y en esta escena también respetar a los líderes, a los que tienen el conocimiento, y para que ellos traten... Que la congregación, que la multitud respete lo que dicen los líderes, es porque hay espiritualidad. Si hay carnalidad, pasiones, empiezan a gritar, como hubo algunos. Dice que de los que estaban sentados de la iglesia, algunos se ve que levantaron la mano y dice, queremos opinar, dice, nosotros también creemos que hay que circuncidar a los de Antioquía y que tienen que respetar la ley de Moisés. Entonces, uno que lee dice, pero entonces, ¿para qué vino Jesucristo? ¿Para qué murió y resucitó? ¿Para qué se está predicando el Evangelio si tenemos que seguir haciendo las cosas que dijo Moisés? Para eso seguíamos con Moisés. Entonces, y allí, bueno, fue maravilloso porque los apóstoles, el mismo apóstol Pedro, dijo, a mí Dios me mandó que yo le hable a los gentiles que vienen a ser los no judíos. Y ellos se convirtieron, dice. Y el Señor los bautizó con el Espíritu Santo, igual que a nosotros. Así que yo opino, dijo Pedro, que no se les ponga ninguna carga, ninguna obligación. Que sigan así como están. Y después habló Jacobo, que era el pastor de ahí, y dijo, yo también opino lo mismo. Entonces hicieron cartas, dice, enviaron 2 hermanos que fueran allá, leyeran la carta que les decía, no, ustedes no se tienen que circuncidar, no tienen que hacer nada con la ley de Moisés, ustedes son salvos por la fe en Jesucristo. Así que sigan adelante. Y ahí todos se abrazaban, qué sé yo, lloraban, todos contentos y todos unidos triunfaremos. Estuvo bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, así que buenos líderes, pacificadores, congregación bien preparada, porque ha sido informada que hay que dominar las pasiones, entonces se quedaron tranquilos, se llega a un acuerdo y todos contentos. Bueno, que Dios le bendiga, Dios bendiga tu hogar, Dios bendiga la República Argentina y Dios bendiga al pueblo argentino. Que Dios les bendiga.